En eso nos quedamos el día de ayer. Vimos lo de, perdón, la arquitectura, las características del arte asturiano, que les decía es un tanto contemporáneo de la época de, del mozárabe en el sur. Es decir, que es contemporánea a la ocupación de los musulmanes en la región de España. Y vimos Santa María del Naranco, que es uno de los mejores ejemplos, igual San Miguel del Lilo, y San Juan San Julián de los Prados, perdón, y San Salvador de Valdedios, iglesias de la región que constituyen pues las características muy similares, ¿ya? Son alargadas, es decir, son altas, y eso es lo que lleva la característica de tener contrafuertes, que son esas columnas en la parte externa de los muros, que sirven para contrarrestar pues el empuje hacia afuera del edificio. Pues todas esas iglesias tienen contrafuertes, por lo mismo, porque eran elevadas en altura. Entonces nos quedamos por acá y continuamos con la escultura asturiana. Decirles que digamos, lo que hemos estado viendo en escultura en Bizancio, que es contemporáneo, medieval a esto del occidente, hay una diferencia bien grande, porque acá prácticamente no hay esos grandes ejemplos, o tal vez no grandes, sino significativos ejemplos de imágenes en relieve, por ejemplo, que exaltaban al emperador o algo por el estilo. Acá se centra más en un arte decorativo, las columnas que asemejan el tejido de un lazo, por eso se le llaman laceadas también, porque tienen esa forma. Los capiteles los vuelven decorativos, son decoraciones fitomórficas, principalmente. Hay poco figurativo acá. En esta imagen de acá arriba sí se alcanzan a ver figuras de leones, por ejemplo, o de fieras. Eso es porque pues, es la idea del dominio de la naturaleza, y esto es un árbol de la vida, como una enredadera, algo así. Pero es la forma que le dan ellos al símbolo del árbol de la vida. Y luego tenemos también estos símbolos circulares. Todos los símbolos circulares siempre nos van a hacer referencia al sol. Y si es una referencia al sol, por lo tanto, se deben entender como una alusión a Jesús, porque es la luz del mundo, es la representación solar. Y sobre ellos las cruces. Estas cruces son bastante características de la región norte de España, y también las vamos a encontrar en la zona central y norte de las Galias y la Germania, o sea, la actual Francia, Alemania y todos los países del centro, porque son cruces propias de los pueblos bárbaros de la región. Ellos las adoptaron como símbolo, pero eran imágenes que ellos ya tenían como referencia. Aceptan el símbolo de la redención, que es un símbolo cristiano, pero la imagen ya la conocían. La cruz es un símbolo de los puntos cardinales, es un símbolo de las cuatro estaciones también. Acá no les puedo decir, miren, es un símbolo del agua, tierra, fuego y aire, porque esas ideas son griegas. Eso tiene más sentido cuando hablamos de Bizancio, pero cuando hablamos de la región occidental, acá no es tanto eso, sino que son las creencias propias de los pueblos bárbaros. Los celtas principalmente son los que tienen bastante influencia para esta región. Bueno, estas cruces son representaciones de la eternidad, puesto que tienen el alfa y la omega. Acuérdense, alfa y omega es principio y fin. Por lo tanto, es una representación de la eternidad. Acá otro árbol de la vida con imágenes pues, de cabalgaduras o fieras también colocadas ahí. Siempre el símbolo del laceado. Para algunos historiadores esto es un tanto de influencia de los pueblos mozárabes, y los mozárabes lo tomaron el tipo de decoración de lacería de los musulmanes y de la taurique también, de cómo se hilvanaban pues como enredaderas para generar pues los diseños. Entonces eso es lo que tenemos como escultura, no hay más allá de eso.
Se sabe que se hicieron, pero fueron esculturas de pequeño formato, la mayoría de estas en madera. Y ayer cuando les mencionaba, hay imágenes de estas que se distribuyeron luego en el resto de Europa como si fuesen tesoros. Entonces, pues eso sucedía. Por eso es que no hay acá. Y las que probablemente quedaron, pues no sobrevivieron el paso del tiempo. También está el factor de incidencia que tenían las luchas iconoclastas de Oriente acá en la región occidental también. Es decir, la gente que tenía la idea de que las imágenes pues no eran necesarias y no eran permitidas dentro del culto religioso. Así que bueno, tenemos, estos es como manera de una greca, siempre la idea de la lacería. Esto es pues, un símbolo fitomórfico y la idea de la taurique que los musulmanes tenían. Eso también se considera escultura, puesto que es elaborado con la técnica escultórica. Estas son ventanas, estos son arcos de medio punto, esto es derivación de los arcos que los romanos hacían en su momento, y estos son arcos de herradura, esos son visigodos. Y luego podríamos decir acá también que es influencia mozárabe, porque los mozárabes japoneses están en el sur, bajo dominio musulmán, en la región en donde anteriormente los visigodos reinaron. Entonces, que esto esté en el norte significa que hay influencia. Ahí tenemos. Este es un bifolio, tiene dos espacios, hay otros que son trifolios que tienen 3 segmentos y pues son igual decoradas. El motivo glaseado de lacería pues sigue siendo bastante gustado por la estética pues del momento. Por lo demás, vean que es, es lo único, digamos, como bien depurado, y el resto es piedra. Piedra y el concreto que se utilizaba para la construcción. Igual acá. Ahí. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a escultura. Otros relieves también, estos son, imaginemos, entramos a la iglesia, a una de las iglesias esas de Asturias, no veríamos tanta decoración, sino que algunas piedras, ya sea cercanas al transepto, que se recuerdan en el dije, es el lugar donde las cruces se juntan, donde los brazos de las cruces se juntan, cerca del transepto o cerca del cabecero, que es donde está el altar, se encuentran pues las, eh, las cruces. Y son símbolos, son cruces que simbolizan la eternidad, puesto que tienen el alfa y la omega. Tenemos alfa y omega también. Es el principio y el fin. Luego también acá se nota un poco el entretejido que se hacía. Igual, esa es una imitación de la lacería de los musulmanes, y yo les repito, a través de los mozárabes hacia la zona norte. Bien, pregunta hasta acá, algo sobre la escultura. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces vamos con la pintura asturiana. De la misma forma que se explica en la ausencia de imágenes en escultura, pues de esa misma forma sucede con la pintura. Hay pocas representaciones pictóricas en las iglesias. Sin embargo, las hay. Hay iglesias en las que sí están la zona del cabecero, el transepto de la iglesia, está con decoraciones ¿cómo se llama? Geométricas principalmente. Eh, Pocas se han conservado con una parte significativa de esos murales que habían en sus paredes, pero la mayoría lo que persiste son símbolos, igual cerca del cabecero, en, el, en, en la zona atrás del altar, eso es lo que encuentra. Este, por ejemplo, es un crismón, y tenemos igual el alfa y la omega, otro símbolo de eternidad, está dentro de un clípeo. Acuérdense que un clípeo es un círculo, una circunferencia o un segmento cerrado para el símbolo del resto de la composición. Este es un clípeo con un crismón en el centro y el alfa y el omega en la parte exterior.
Se sabe también de la existencia de estas pinturas porque en los manuscritos que se hacían de la época y que han sobrevivido el paso del tiempo, que se les denomina códices, por cierto, a estos códices se han encontrado referencias de imágenes que estaban en la iglesia. O sea, es como que alguien la pintó en la iglesia y luego un copista la realizó sobre papel. Y esa es la que se ha conservado, la que está en la pared no está. Entonces, por eso se sabe que habían pinturas murales, pero pues no es la norma, como por decirlo, para todas las iglesias. La paleta de colores también es bien reducida, principalmente son tonalidades cálidas, rojos, marrones, amarillos, naranjas. Esos son principalmente los colores que vamos a encontrar por acá. Esta es el ábside en la iglesia de San Gil de Pedret. Y vamos a ver acá un poco de detalle. Bueno, a ver la panorámica primero. Primero que cabecero, este ábside tiene un arco de herradura. Es un arco de herradura. Es influencia mozárabe, les decía. Es decir, llega a través de los mozárabes a esta región. Esta es una ventana abocinada, que es lo que ya les mencionaba en la clase anterior. El abocinamiento de la ventana permite que la luz se distribuya de mejor manera hacia adentro de la estructura. Y sin embargo, hacia el exterior, el espacio es bastante pequeño. Entonces, esto, visto desde fuera, este es el tamaño de la ventana. Pero visto desde adentro, es este el tamaño. Eso es lo abocinado, es angosto hacia el exterior, ancho hacia el interior. Y eso permite pues eliminar eso. Acuérdense que la idea es, dentro de lo místico, pues alrededor del rito, es que la luz penetre por esas ventanas e ilumine el altar. Normalmente se buscaban los momentos en que eso sucedía para realizar el rito de la misa, porque así se podía generar pues ese misticismo, esa iluminación que irradiaba pues al resto de la iglesia en el momento de la consagración, por ejemplo, o de la lectura de los textos. No significaba que el texto se iba a entender también, acá hay otro aspecto, porque la gente que iba, los villanos, pues raros de entre ellos sabían leer. Y aparte de eso, ¿cómo se llama? El recitarlo era en latín y no todos hablaban en latín porque habían lenguas como comunes pues a algunos grupos étnicos, pues, que eran pueblos bárbaros, no era su idioma principal el latín. Entonces pues no siempre se entendía. Ese símbolo que está acá es este que vemos aquí. Este, les dije, es un clípeo, es decir, que es un elemento que cierra o encierra a la imagen del resto de la composición. Normalmente esa es una alusión también al sol. Otra vez es una alusión al sol. Y acá pues se nota un poco más. Esas líneas quebradas en el borde nos generan la idea de radios, o sea, como llamas que salen desde el centro de la composición. Entonces esto se genera más la idea del sol. Luego en el centro tenemos una imagen que bien podría ser la de un orante, o sea, una persona que está realizando oración, o podría ser una representación de Jesús, así bastante sencilla y figurativa. Pero no hay muchos elementos acá que nos ayuden a entender si efectivamente esa es una imagen de Cristo. Primero porque está vestido. No era como una norma el que tuviera un vestido completo, al menos todavía. Sí lo va a hacer en el románico, por ejemplo, o en el gótico, pero acá todavía no había esa idea. Luego no tiene ningún tipo de nimbo, ni ningún elemento que nos genere la idea de la cruz atrás de su cabeza. Entonces, es difícil decir si es un orante nada más o es una imagen de Jesús como orante. Sí hay más certidumbre sobre la imagen de la parte alta. Esto es un ave, es un pájaro. Y este es un símbolo del alma y de la eternidad también. Es una paloma. Y en el caso que ya no mire que por las plumas pareciera que es un pavo real. Bueno, si es un pavo real, igual, el símbolo es el de la eternidad, porque el pavo real es un símbolo
de la riqueza de la eternidad. Entonces eso va por acá. Tengo este también por acá un poco a detalle. ¿Ah? Ahí tenemos, a estas iglesias se les denomina irlandesas, pero por la forma de los brazos, ven que es ancha en la parte externa y angosta en la parte interna, a estas cruces se les llama patadas o pateras. Eso es porque en la explicación que se da de ellas sobre el símbolo, genera o les generaba estas culturas la idea de la pata de un animal. Entonces por eso se les denomina así, es como un apodo, no es que sea un símbolo específicamente que nos refiera a un animal, sino que se les denomina así. Pero se conocen también como cruces irlandesas porque tienen el clípeo en el centro y hay un emblema central. Esta imagen eh, podría, porque no encontré mayor detalle que me explique exactamente qué es lo que vemos acá, pero por las características bien podría ser una representación de San Jorge. San Jorge es un símbolo que aparece en la zona del norte de España, el centro de Francia, bueno, el centro de Europa occidental, que sería Francia, Alemania, eh, donde pues es un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. Eso lo vamos a ver en el románico como tal, pero pues el símbolo o la imagen de este santo pues ya existía en ideario religioso. Lo demás son decoraciones geométricas y también vegetales. A diestra y siniestra de la imagen, aquí tenemos dos figuras. Pues bien podría ser como un soldado que hace la genuflexión, es decir, se hinca enfrente de la cruz, y este otro pues tiene las manos juntas en actitud de oración. Podría ser la representación de un monje y de un soldado acá, pero pues son interpretaciones a partir de las características de la imagen. Esta está también en la de San Salvador de Valdedios. Es una cruz patada, se le denomina Gólgota también a esto, porque es una representación de las tres cruces. La cruz del centro, que sería la cruz patada o patera, es la más ancha. Tiene al centro el clípeo, que es lo que le digo, eso nos lleva también al otro nombre de esta cruz, que es cruz irlandesa. Y estas dos que aparecen atrás son símbolos de los ladrones que fueron crucificados en el mismo momento. Entonces, por eso se le conoce a esta representación de las tres cruces como Gólgota. Es una representación de Gólgota. Y está pues en la zona alta del cabecero de la iglesia. Tenemos un trifolio y ahí está pues las imágenes. Te pregunta con qué tipo de materiales las pintaron. Se siguen utilizando óxidos minerales, esos son pigmentos sacados de la tierra, óxido de hierro, manganeso, por ejemplo, el óxido de bronce. Todos esos materiales que pueden encontrarlos, los procesaban, los convertían en polvo y luego los agregaban a un aglutinante. Normalmente el aglutinante es o una grasa o también agua. Y con eso pues se pintaba. Eso es lo que había por acá. No hay otro material, al menos para pintar sobre paredes. En el caso de la pintura sobre papel, es un tipo de pintura muy similar a la témpera, un poco aguada. Ese es el tipo de material con el que se trabajaba, pero sigue siendo pigmento mineral con un aglutinante. Y también solo para remarcar lo que ya anteriormente les decía, la paleta de colores es reducida. Vean que es una paleta cálida. Y bueno, ahí quedamos con eso. Y esta, San Julián de los Prados, esta es de las pocas que tienen una cantidad más significativa de decoración. La mayoría, si se fijan, es geométrica. Era como para simular, por ejemplo, materiales y colorear, volver muy colorida la iglesia. Eh, Siempre la paleta de colores sobre la gama de los cálidos y hay representaciones de poblados.
representaciones arquitectónicas, y luego el símbolo de la cruz también, que la utilizan bastante, las representaciones solares, hay otra, y estas líneas que vemos ahí son hechas más recientemente con la restauración. Esto es para que nosotros vayamos al lugar y vemos que pues el diseño era completo y nos da una idea pues todo lo complejo que podía ser este tipo de decoraciones en las iglesias cuando las había, porque acuérdense, no todas lo tenían. Algunas no lo tenían porque estaban más influenciadas por la idea de las luchas iconoclastas, es decir, que las imágenes pues no eran necesarias en las iglesias. Las herramientas usadas para pintar, pregunta Claudia, pues eran pinceles realizados con pelo de animal, eh, sobre trozos de madera. Eso sí, no les diré que eran burdos, es decir, ya tenían algún tipo de trabajo que volvía especializada las herramientas, o sea, eran pinceles y brochas los que se hacían con pelo de animales, de los mismos que tenían cerca, y con ellos pues pintaban. Eso les permitía pues tener una buena calidad a la hora de pintar. Seguramente utilizaban patrones también para que los diseños les quedaran bastante simétricos, o sea, se utilizaban calcos probablemente para generar el diseño completo. O sea, no era que solamente comenzaban a pintar y a ver cómo nos queda. No, ya había un planeamiento. Eso se sabe porque pues está bien ajustado el diseño a la superficie. También ajustados todas las partes del diseño. O sea, no nos queda mal. Es como les digo, no sé si les ha pasado o han visto a alguien que le ha pasado que comienza a hacer un rótulo sin medir y luego las letras se van haciendo más pequeñas en la medida que se acerca al borde, porque tiene que caber toda la frase o la palabra, y resulta que no lo proyecto bien. De hecho, en las tiendas, en los mercados, vemos este tipo de rótulos que no se mide y luego al final pues, hay que reducir las letras para que se vea completo, o queda mal escrita la palabra porque se corta al no haber espacio para colocarla completa. Entonces, eso no existe acá. Entonces, tuvo que existir un planeamiento previo que implica la proyección sobre un formato, un soporte, puede ser el papel, y luego el pasar esto a una plantilla. Y luego la plantilla para generar el diseño. Es como que les diga, miren, así en el dibujo, y luego se ponían a pintar, para que todo quedara bien distribuido en las paredes. O sea, es un trabajo minucioso. Aunque nos parezca burdo, un poco sencillo, o como se decía al inicio del tema, ¿verdad? Eh, dibujos casi infantiles. Parecieran eso, pero están bien proyectados. No es solamente a pintar y ya, sino que sí estaban proyectados. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces pasamos a la siguiente temática, o el siguiente periodo dentro de esa temática del prerrománico. Y esto, para eso debemos de recordar algunos datos. Uno es la expansión de los árabes, especialmente musulmanes, en la región norte de África y el occidente de Europa. Mahoma es el autor de esta nueva religión que tiene sus bases dentro del cristianismo y el judaísmo. Por eso es que el Islam es muy tolerante con estas dos culturas, porque se entiende que hay una relación en su origen con ellas. Y entonces eh, se va a ir expandiendo luego de que Mahoma hace la égira, que es cuando comienza la era islámica, hacia buscando la expansión de sus nuevas ideas. Luego, pues los que le siguen a él siguen extendiendo el territorio hasta que para el año 715, que sería el siglo VIII, pues prácticamente ya la mayor parte de Europa ya está bajo influencia musulmana. Acá. La zona norte es Asturias, esa se mantiene con fronteras pues, delimitadas con el mundo árabe hacia el sur. Eso entonces, primero, luego en el caso de España,
Ahí tenemos para el siglo XI, luego de la expansión mayor que tuvo el imperio islámico, habrá un poco de retroceso en las fronteras y pues poco a poco van ganando terreno los reinos del norte. León, Castilla, Navarra, Aragón, los condados catalanes, todos esos comienzan poco a poco a hacer alianzas y a combatir con los musulmanes para recuperar todo el territorio. Eso lo van a hacer entre el siglo XII y siglo XIII, ya en periodo románico gótico. Eso es lo que vamos a ver en ese momento. Acá también el antecedente para esa cultura es que en la región, cuando los musulmanes llegaron, quienes gobernaban eran los visigodos, eso es lo que estaban acá. Y les recuerdo, los visigodos también son pueblos bárbaros, pero esos fueron de los primeros en llegar y se establecieron en la región haciendo una alianza con los romanos. Entonces se establecieron ahí, luego vienen los musulmanes, conquistan la región y pues prácticamente los visigodos quedaron absorbidos por la nueva cultura. Aquellos que se mantuvieron en el lugar y fieles a la fe cristiana también, a eso se les denominó mozárabes. Esos son los denominados mozárabes y eso es justamente el tipo de arte que vamos a trabajar acá. Entonces, deben recordar siempre, los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Todo esto, aunque yo les diga, miren, todo este es territorio musulmán, en todo el territorio hay cristianos. Los musulmanes no eliminaron a los cristianos, les permitieron quedarse igual que a los judíos, porque son tolerantes con las religiones y de hecho guardaban su distancia y un punto de respeto con ellos, porque se les consideraba como un antecedente para ellos también. Les llaman las gentes del libro, le dicen a ellos, porque tienen como antecedente pues el texto bíblico en el que pues también hay ciertas bases que nos acercan al Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes. Bien, entonces, en ese contexto se desarrolla el denominado arte mozárabe. Entonces, a partir de lo que les he mencionado, el arte mozárabe sería aquel desarrollado por los cristianos bajo dominio musulmán. Y significaría entonces que a las ideas cristianas, a los conceptos y a la manera de representar la imagen para los cristianos se le va a agregar elementos de los musulmanes. Y eso especialmente lo vamos a ver en las miniaturas. Una miniatura, bueno, esa que bien tienen acá es una miniatura, es un detalle de una miniatura. Miniatura no significa en este contexto que sea algo pequeño, sino que lo de miniatura se refiere a que se pintaban con un tipo de pintura y color denominado minio. El minio es un tono de anaranjado, muy similar al anaranjado, y por eso se llaman miniaturas. En otros lugares les van a llamar textos miniados, porque se elaboran con ese tipo de pintura. Entonces, si les digo miniaturas, no piensen que es pequeño, no, significa que se pintaban con minio, es el color naranja. Bueno, acá lo que ya les mencionaba, tanto a los cristianos como a los judíos se les permitió quedarse en el lugar, se les denominó dimis o protegidos por ser gente que adoraban el libro. Para ellos es el texto sagrado de referencia de Mahoma en su momento. Entonces por eso les permitían quedarse en el territorio. Como el color de los minions. Fíjense que no sé si tiene algo que ver, fíjense hoy que lo mencionan, pero el minion más bien es un naranja, no es un amarillo. Es más cercano al naranja que al amarillo. Bien, vamos por acá. Para más o menos la última etapa, o más bien el momento de esplendor del desarrollo de la cultura musulmana en España, se corresponde también al momento de mayor desarrollo de la cultura mozárabe. Entonces es cuando más se producen tanto iglesias y también los textos miniados, que son estos que vemos por acá. Esto coincide también en el resto de Europa con la idea del románico, o sea el periodo que sustituye al que estamos estudiando en este momento.
Tiene que ver entonces con este momento, el siglo IX, el siglo X y el siglo XI. Es un momento de cambio y en ese momento se habla acerca de la venida de Cristo. A esa venida de Cristo se le agrega la idea, o más bien nace a partir de la idea de que luego de 1000 años Él iba a venir, y resulta que ya se van a cumplir 1000 años, los primeros 1000 años después de Cristo. Entonces se piensa que va a venir, y eso, aunque el contexto es puramente románico en el resto de Europa, acá en España tiene incidencia a través del mundo mozárabe. Entonces los temas que van a abundar en ese contexto de cambio de milenio son los referidos a el Apocalipsis, por ejemplo, o aquellos que se refieren a Cristo juzgando a vivos y muertos. Entonces, eso es lo que va a comenzar a observarse más. En la imagen que tenemos acá, en esta diapositiva, lo que se muestra es a Jesús presentándose, o más bien elevándose de en medio de los apóstoles hacia el cielo. O sea, estas ideas de Jesús que subió al cielo o Jesús que aparece en el cielo porque viene a juzgar a vivos y muertos, entonces es parte de lo que vamos a ver por acá. Acá, si se fija, pues 4 ángeles, en este caso figuras angelicales, están sosteniendo o participando del momento en el que Cristo pues va ascendiendo al cielo. Esto se le llama ascensión, es el que hace Jesús. El de María, que también tiene una imagen similar a esta se le llama asunción. Son dos cosas diferentes, la ascensión y la asunción. En este caso, si es Jesús, es ascensión. Es el momento o la acción de subir a la bóveda celeste o a ese primitivo cielo del que se comienza ya a hablar también por acá. ¿Se entiende entonces quiénes eran los mozárabes? Que no hay problema, Natanael. ¿Está bien? ¿Se entiende quiénes eran los mozárabes y el contexto en el que aparecen? En Génesis dice que sí. ¿Qué dice el resto de más de casi 70 personas en la llamada? Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Avanzamos una más. Acá lo que ya les explicaba, ahí les va a quedar el texto para que lo lean. La pestaña, por cierto, del prerrománico ya está habilitada en el aula virtual. Y ahí tienen el diagrama que les mostré al principio, donde aparecen las ideas generales de la Alta Edad Media. Y también aparece un material de lectura. Ese es el material que deben leer. Ese material también viene en los exámenes en laboratorio. Así que léanlos, no los dejen fuera porque si no, pues ahí luego se quedan sin responder algunas preguntas. Pero este material pues lo van a tener también ahí, esto que ya les he explicado está escrito también por acá. Kenia dice cuál sería la característica más notable de ellos para diferenciarlos de los demás. Fíjense que es complicado. Ya vamos a ver por ahí las imágenes. Les voy a dejar la respuesta para más adelante cuando les muestre las imágenes. Pero en el caso de la pintura, son los que más trabajaron imágenes. Ellos trabajaron bastante imágenes, pero porque el momento contextual de ellos, que es el cambio de milenio, coinciden entre el siglo IX y el siglo XI, amerita de más imágenes. Entonces, si les muestro imágenes y los temas van referidos a la venida de Cristo, a la ascensión, al juicio, por ejemplo, entonces eso es mozárabe. En el caso de la escultura, pues es muy similar a la anterior, son símbolos idiomórficos, como círculos, representaciones de la naturaleza, como lagartos, flores, plantas en general, esas son muy, muy similares. En eso sí no les diré que es fácil de diferenciarlos. Ahí un poco el trabajo de ustedes va a ser recordar la imagen. En el caso de las iglesias, ya vamos a ver las características ahí también, pero pues son muy similares, eso sí les sabré decir. No hay, es un poco complejo, si no sabemos el nombre, es un tanto difícil a veces ubicar la imagen. Pero ya vamos a llegar ahí y ya le doy unas claves cómo diferenciar.
Bien, esto también ya se los explicaba acerca de la tolerancia de los musulmanes para con los cristianos y los judíos. Sin embargo, a pesar de que podían vivir en el lugar, había temor de parte de algunos musulmanes, perdón, de mozárabes, de que las situaciones cambiaran. Y porque también, pues, algunos líderes musulmanes no eran buenos, por así decirlo, con el pueblo mozárabe. Entonces, muchos migraron, se fueron hacia la zona norte buscando las regiones libres, por así decirlo, de Asturias. Entonces, por eso se le llama también arte de la repoblación a eso, porque hay oleadas de migrantes hacia el norte, tratando de salirse al menos del dominio de los musulmanes, especialmente de la región de Castilla y León, que eso es el occidente de España. Un dato más, fíjense que cuando los musulmanes van llegando, estamos por acá, bueno, ya les explico por ahí, cuando los musulmanes van llegando y se extiende la alarma, por así decirlo, en medio del mundo cristiano, del momento que es visigodo, que vienen los invasores y bueno, saben de ellos que no les gustan las imágenes, entonces muchos lo que hacen es esconden imágenes. Y eso es un dato que deben recordar porque nos va a servir para entender qué sucede unos siglos después. Dice que las imágenes, si tuvieran, por ejemplo, un relieve de Cristo o una imagen de María, abrían las paredes, hacían agujeros en las paredes y emparedaban la imagen, o sea, metían la imagen en ese agujero y luego la sellaban otra vez, de manera que pues nadie supiera que allí estaba esa imagen. Entonces los interiores de la iglesia se ven como un poco austeros, no había mucho ahí. Otras imágenes las colocaban dentro de cofres y esos cofres dentro de otros cofres, luego enterrados en medio de lápidas o lajas de piedra y quedaban enterradas. La idea era que cuando los musulmanes se retiraran, entonces ellos sacaban las imágenes y las podían de nuevo tener en las iglesias. Ahora hubo un problema con eso. Es como que yo haga eso en mi tiempo, a la edad que tengo, yo lo hago, yo le transmito esa idea además a la siguiente generación, que serían en el caso de ustedes, y ustedes saben también eso, y saben que las imágenes están ocultas o en las paredes, o en el suelo afuera de la iglesia, o afuera del poblado, cerca de un río, cerca de una cueva, por ejemplo, ahí se ocultaron. Pero resulta que los musulmanes no se fueron en mi generación, ni fueron en la generación de ustedes. Y a su generación, a muchos se les olvidó eso que yo les había dicho. Entonces no transmitieron la idea a otros más. Para la tercera generación ya prácticamente la gente se había olvidado que esas imágenes estaban ahí. Entonces quedaron olvidadas las imágenes. Pasaron 100 años, que serían por lo menos 4 generaciones, 200 años, que serían unas 8 generaciones, y la gente se olvidó por completo de las imágenes que habían dejado ocultas en las iglesias. Entonces ese es un dato que nos va a servir más adelante para entender algo que no les voy a adelantar ahorita, pero nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede unos 200, 300 o 400 años más adelante en el tiempo. Bien, sobre la arquitectura, aquí vamos un poco sobre la manera como se puede diferenciar. Eh, Hay mucha coincidencia, primero, es decirles, entre el visigodo y el mozárabe, porque el pueblo que lo hace prácticamente deriva de lo mismo, son visigodos, descendientes de los visigodos, y por lo tanto las ideas que tienen son muy similares. Las iglesias visigodas, por ejemplo, tienen arcos de herradura en la entrada de sus edificios, de las iglesias. Entonces, eso es una coincidencia, no es una diferencia. Y bueno, ¿cómo hago para diferenciarlo? Eh, una es el colorido. Aunque se vean iguales, en las mozárabes se utiliza un poco más el color. Acá en esta, bueno, no lo notan tanto, pero hay franjas de color acá. A esas se llaman dovelas bicolores. Las dovelas bicolores son de origen romano y las usaron los romanos, pero los musulmanes las tomaron para ellos y los mozárabes también las usaron. Los visigodos no las usaron.
los mozárabes y las usaron. Entonces, es una manera de saber que este ejemplo es mozárabe, porque hay franjas de color en la zona alta. En esta yo sé que no se nota muy bien, pero vean el contexto en el que se las estoy mostrando, ya cuando tengan que estudiar. Si bien esta imagen lo de un examen, pues es mozárabe, se las estoy colocando justo en el tema donde va. Pero eso nada más no funciona para el examen. ¿Cómo saberlo más adelante? Pues hay que fijarnos en la construcción, el uso mayor o más amplio de las arquerías, por ejemplo, de herradura. Las iglesias visigodas normalmente tenían nada más la entrada, algunas ventanas y el ábside con arcos de herradura. Pero los mozárabes los utilizan casi para colocarlos en todo lugar. Esta, por ejemplo, es una arquería ciega. Se denomina arquería ciega porque está a la pared. Y fíjense, todos son arcos de herradura. Y todo pues alrededor del altar. Y es un ábside también en forma de herradura. Este tipo de decoraciones también son columnas que se utilizaban para los laterales, por ejemplo, las cúpulas laterales en las iglesias, y todas eran completamente decoradas. Acá hay un camello, si se fijan. Entonces eso es mozárabe. Es la cultura que tuvo relación con los musulmanes. Una diferencia con las iglesias que hemos estado viendo, las del norte, que son las asturianas, y las del sur, que son las visigodas, es que hay una variedad más grande de plantas arquitectónicas para iglesias. Y los ábsides o los absidiolos tienden a ser de herradura, como estos que vemos acá. Se usa más, o sea, la presencia mayor de este tipo de recurso, el arco de herradura, eso nos dice que es mozárabe, porque los otros que lo utilizaron en ese contexto que estamos viendo de prerrománico fueron los visigodos, pero los visigodos lo usaron menos. Entonces, esa es una manera de diferenciarlo. Si solamente está en la entrada del edificio, entonces es probablemente visigodo. Pero si lo encontramos en las ventanas, si la arquería al interior también es herradura, entonces probablemente es mozárabe, porque eran los que construían como si fueran eh, árabes, o sea, con la misma idea de las mezquitas, por ejemplo. Entonces vemos ahí una variedad más grande de iglesias. Estas son eh, plantas arquitectónicas de cruz griega. Este tiene un ábside mayor hacia el fondo. Esas puntas que se ven que parecieran como estos, como triángulos truncados o rombos. Estas son ventanas abocinadas. Nos dice que en la parte externa son angostas y la parte interna son anchas. Y hay otra, por ejemplo, significa que la parte externa es angosta y la parte interna es ancha. Les repito que eso sirve para ampliar el espacio en el que se iluminan las construcciones hacia adentro. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, gracias, Vanessa. Bien, entonces vamos por acá y pasamos a la escultura mozárabe. La escultura igual es mínima, casi no hay, porque al estar bajo dominio musulmán, una de las costumbres que tiene incidencia en el desarrollo del arte cristiano de mozárabe es que las imágenes están vedadas de las iglesias. Los musulmanes no usan imágenes, entonces estos mozárabes poco a poco adoptan más esa idea. Entonces van reduciendo la cantidad de imágenes en las iglesias. No vamos a encontrar entonces tanta figura humana. Más bien representaciones de la naturaleza. En este caso, unos saurios, lagartos, acá, símbolos de la fauna y probablemente de la misma naturaleza. Esta que tiene la forma de lacería,
Es como un relieve en el que pues se nota un entretejido, como si fuera un entretejido, como una cesta, sería el término, y son capiteles. La hoja de acanto también la utilizan los mozárabes. Eh, es bastante similar en este caso al ataurique. Acuérdense que el ataurique es la técnica que utilizaban los musulmanes para la decoración vegetal. Eso significa ataurique. La cería es la decoración geométrica, que tiene formas como de lazos entrelazados. Y el resto, bueno, hoja de acanto. Una hoja de acanto muy, muy estilizada. Y como siempre, pues las decoraciones en los exteriores. Eso es lo que les mencionaba de las iglesias visigodas no tienen este decorado en la parte frontal. Esta es una dovela bicolor. Es un arco de herradura, pero decorado con una dovela bicolor. Son estas franjas, normalmente rojos y blancos, que se colocaban alrededor del arco de herradura. Entonces tenemos la puerta, tenemos el espacio del dintel, y luego acá es la forma del arco de herradura. Acá igual, arco de herradura. Vean la lacería que les mencionaba con Asturias. Acuérdense que Asturias es contemporáneo de los mozárabes. Entonces, a Asturias llegan la influencia de este tipo de decoración en celosías. Esto es piedra también. Acá. Y ahí tenemos, vean, una dovela bicolor en la parte exterior del arco. La forma en este caso es como un sol naciente, aunque también puede interpretarse como una flor o también una concha. Eh, Cualquiera de los símbolos pues es válido para interpretarlo. Hacen referencia tanto al nacimiento del sol como bueno, al nacer, que en este caso la parte femenina. El, el, no digo la diosa madre, sino más bien la acción de nacer, es un sol naciente. Y la concha, para los pueblos antiguos, es un símbolo femenino, está asociado al útero, a los genitales femeninos, porque son una idea del nacer. Entonces eso, y ese símbolo lo vamos a ver más adelante también. Se desarrolla mucho más en el románico y en el gótico. En el Renacimiento igual, vamos a encontrar el símbolo de la concha bastante presente en la pintura o en la escultura. Bien, estos son otros símbolos ideomórficos. Los círculos siempre nos van a hacer referencia al sol. Eh, Ahora, lo que pueden llevar dentro, sí, es otra interpretación que podríamos hacer. Las cruces, las flores en forma de cruz, las flores crucíferas. Acá, ese es más patente o más fácil de observar la forma de la cruz. Igual acá. Otra flor, en este caso de 8 pétalos. Las flores de 8 pétalos son símbolos solares. También las ruedas, como en este caso, que están en revolución, o sea, están en movimiento. Eso es lo que se sugiere a partir de la forma en que están ordenadas las líneas curvas acá. Y según la interpretación acá, pues nos dice que las representaciones inferiores nos hacen referencia a la vida terrenal y las superiores a la vida celestial, a la idea de la trascendencia. Al centro sería esta una representación del sol y por lo tanto una imagen de Cristo. Esta imagen, este símbolo, por cierto, es celta, y es una cruz. Ya, pero no parece una cruz como las cruces de los cristianos. Es cierto, porque es una cruz celta. Las cruces celtas están relacionadas más bien con las 4 estaciones o los 4 puntos cardinales. No, les repito, no con los 4 elementos. Eso directamente, a menos no, porque eso es griego y romano. Eso está en el otro extremo del continente europeo. Pero para esa región, que es norte-occidente de Europa, los símbolos son un poco diferentes. Pero eso sería la representación
de, de eso, de un, cuatro estaciones o los cuatro puntos cardinales. Bien, no hay problema, Sofía, y luego puede ver entonces la grabación en el aula virtual. Bien, preguntas acá. Notan que hay pocas representaciones de imágenes como lo vimos en Bizancio, ¿verdad? En Bizancio se ven imágenes de Cristo, de María, de los apóstoles, de santos, de obispos, del emperador, de la emperatriz. Acá no, porque aunque las ideas sí vienen, las ideas cristianas sí están premiando en estos pueblos bárbaros que se asentaron acá, la estética de ellos es diferente y esa es la que infere. Entonces la imagen para ellos es diferente. Entonces coincide más bien con símbolos. Muchos de esos pues, son símbolos que ellos ya tenían en sus propias creencias politeístas. Acá igual. Las imágenes de grifos, por ejemplo, o de leones enfrentados, rampantes, como se les llama eso, que tienen la pata levantada como si van a pelear, las águilas, todos estos son símbolos orientales. ¿Y cómo es que de Oriente llegan hasta esta región de España? Pues a través de los musulmanes. Y de los musulmanes lo retoman los mozárabes. Entonces por ahí vienen estas ideas que también se utilizan acá. Son animales fantásticos, relacionados muchos de estos con las creencias paganas de estos pueblos y que utilizaban el símbolo para colocarlo dentro de símbolos cristianos. Este, por ejemplo, es como un marco para una cruz y el decorado que lleva pues se refiere a esos elementos. Acá en ese otro lado lo que tenemos es la imagen una imagen de una persona que sostiene un árbol de la vida. Seguramente, pues, si viéramos la totalidad del arco, porque este sí no lo he encontrado, pero si viéramos la totalidad del arco, lo que estaríamos viendo es Adán y Eva, uno a cada lado del arco. La imagen de Adán y Eva sí es un tanto común, tanto para mozárabes, para asturianos, eh, para visigodos también, para ellos aparecen, y en general para otros pueblos bárbaros de esta región. Hay otros ejemplos de decoración escultórica, con relieves que representan la flora. Sería muy similar al ataurique de los musulmanes, igual el laceado de del borde del capitel. La forma igual que nos recuerdan los tejidos de textiles o de fibras naturales y el ataurique. El ataurique se parece a la decoración vegetal, que son prácticamente como enredaderas. Y dentro de las enredaderas ahí vemos también otros animales fantásticos, es un grifo. Y así el resto de capiteles. Hojas de acanto, todos esos son parte de la decoración. Una pregunta sobre la escultura. Creo que no, ¿verdad? Avanzamos entonces y pasamos a la pintura mozárabe. Gracias, Lisbeth. En el caso de la pintura mozárabe, mucha de esta ha llegado hasta nuestros días no porque la pintura esté en las iglesias, sino que está en textos, en libros de los que se llaman miniaturas y que también muchos de esos se denominan códices, es donde aparecen mucha decoración pictórica que hace referencia a imágenes del Nuevo Testamento o aquellos que son textos proféticos del Antiguo Testamento también. Entonces, en este caso, en la imagen que tenemos al frente es la representación de un palacio y está incendiándose. Y un ángel sobrevuela la ciudad observando el espectáculo. Esto es una destrucción de una ciudad. O sea, hace referencia a el juicio final.
sea, en este caso, la construcción arquitectónica es bastante simétrica. Los elementos de izquierda y derecha están colocados en el mismo lugar, compensando pues el peso a ambos lados. El fondo del fuego, representado ahí en esos trazos naranjas, y el ángel, que en este caso aparece volando. Ahí. Puede ser una representación de la destrucción de Babilonia, por ejemplo. Acá. Ahora, estos libros eran realizados en monasterios. Ya para esta etapa estamos hablando ya estamos llegando al año 900, al año 1000, y entonces los monasterios ya existen, ya están bastante bien constituidas las órdenes de monjes y algunas de monjas también. Entonces, en el de los monjes especialmente, hay mucho trabajo de copistas y de la representación de estos textos con imágenes. Y es por eso que pues, hay muchos de estos que han llegado a nuestros días. El color de las alas, pregunta Merari, pues no hay como tanto símbolo en ellas. Probablemente el azul se haga una relación más bien con el cielo, que es lo otro que pintan azul. Por lo demás, no mucho. El azul y el rojo también son asociados a la realeza, y por lo tanto son símbolos de la divinidad también. Pero no hay tanto símbolo ahí en el color de las alas. En los manuscritos mozárabes van a existir algunas letras emblema, que son la primera letra de cada página, en la que se desarrolla pues, bastante la imagen de decoración. Esto es lacería, ¿se acuerdan? La lacería del arte islámico, acá, y parte de la tawrik también, que es esta zona de la imagen. Y esta es en la misma letra hay dos, más bien, en el mismo símbolo hay dos letras, sería el alfa y la omega. Alfa y omega, principio y fin. Ese símbolo del centro es una flor de lis. La flor de lis vamos a irla viendo cada vez más presente en las decoraciones porque es un símbolo mariano. Antiguamente la idea que daba era de la diosa madre, del agua también, pero para ya el contexto cristiano es un símbolo de María, la, la flor de lis. En el caso del mono y el zorro, creo que tiene que ver con las representaciones de la fauna de la región. Entonces, pues eso, pues la presencia de ellos por ahí. Si están ahí es porque probablemente las características que se les dan a ellos, puede ser la sagacidad, eh, la fuerza, pues están presentes dentro del emblema que se representó acá. Luego tenemos este es otro manuscrito. Eh, los textos normalmente están escritos con letras visigóticas, por cierto. La letra visigótica nosotros la conocemos como letras góticas. Si ustedes han trabajado alguna vez letras góticas, pues su origen es el reino visigodo. Por eso se llaman letras visigóticas. Nosotros le decimos góticas. Igual el término gótico, que vamos a utilizar más adelante en el último de los periodos medievales, gótico hace una referencia al arte visigótico. De ahí es donde se extrae el término gótico. Y que no nada tiene que ver con eso de vestirse de negro y pintarse de negro. Todo. Desde las uñas hasta ¿cómo se llaman? Los ojos. No tiene nada que ver con eso, pero eso lo vamos a ver pues, más adelante. Solo les aclaro pues que visigótico se refiere a los visigodos. Y es porque ellos utilizaron por primera vez ese tipo de texto. Y ahora vamos a ver la imagen. Tenemos letra visigótica, la imagen de un Cristo, vista frontal, mano derecha en actitud de bendecir, mano izquierda sosteniendo el libro sagrado, un nimbo crucífero y alrededor de él eh, seis esferas que significarían estrellas. Acá,
como la representación dentro de un cielo estrellado. La forma en la que está es un rombo. Este rombo es un triplo también, se puede entender como una mandorla también, que ese es otro de los términos que más adelante vamos a ver. Y tiene el alfa en la parte superior y la omega en la inferior, es decir, principio y fin. Cristo está sentado sobre un círculo, este círculo es amarillo, por lo tanto es una representación solar que alude a el universo. Y acuérdense que el universo para estas culturas es una esfera. La parte superior de la esfera, que es cóncava, es la bóveda celeste. La parte inferior, que es convexa, es las aguas interiores. Y al centro estaría el ser humano. Entonces todo eso está contenido dentro de la circunferencia. Arriba tenemos dos serafines. ¿Recuerdan los serafines? Esos seres que tienen eh, rostro principalmente y alas. Y se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ya la vi. Acá. Y en la representación que hacen de los serafines, pues tienen ojos en las alas, porque así lo describe la Biblia. O sea, no es un invento de la persona que hizo esta miniatura, no, está basado en el texto bíblico. Y en la parte inferior, dos de los denominados arcángeles, que son Miguel, acá, y Gabriel. Esos son arcángeles, esos no son ángeles, son arcángeles. Y está pues en la parte inferior del espacio. Acá vemos en la distribución de la imagen, vemos la posición de las de los ángeles, pero la zona más alta es para los serafines, porque los serafines son los que están más cerca de Dios. La zona inferior, eso sería como la penúltima el penúltimo de los escaños, que son los arcángeles. Pues bajo los arcángeles únicamente están los ángeles, que son los que tienen más comunicación con el ser humano. Sin embargo, Miguel va a ser considerado como el que va a ayudar para juzgar las almas de los vivos y de los muertos. En el caso de Gabriel, el arcángel Gabriel es el que lleva el mensaje. Los mensajes más importantes fueron transmitidos por él. Según la tradición del cristianismo o de las otras culturas que son abrámicas, pues Gabriel habló con Abraham, con otros patriarcas también para el pueblo judío. Gabriel habló con José, habló con María, habló de hecho, tiempo antes, unos 12, 15 años antes, habló con Ana y habló con Joaquín, que son los padres de María, que por cierto, en el cristianismo católico, el día de hoy se celebra es 8, el natalicio de María. La fecha nadie sabe si efectivamente fue esta, ¿verdad? Pero pues ese día es que se cree y la tradición dentro del catolicismo dice que el 8 de septiembre es el día del nacimiento de la Virgen María. Entonces, eso no está en el texto bíblico, les comentaba, ¿verdad? Pero pues es parte de lo que se va a ir estableciendo con todo esto que vamos viendo por acá. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno, bien, No, gracias. licenciado. Las temáticas del Génesis también las van a utilizar los mozárabes, especialmente las referidas a em, al momento en el que el ser humano toma, Adán y Eva toman el fruto del árbol prohibido. Entonces, para esta época, como les repito, ya estamos llegando cerca del año 1000, entonces las representaciones del mal ya son un poco más claras. Antes de esto no hay representaciones claras del mal, puesto que no hay necesidad de hacerlas. Pero ahora sí hay necesidad de hacerlas, porque el mensaje es que Cristo viene. Y entonces si viene, va a venir a juzgar. Y si viene a juzgar, va a castigar a aquellos que se han descarriado, que no están en el camino correcto. Entonces la iglesia le dice, miren, para que ustedes sean perdonados, pues entonces vendan todo lo que tienen y entreguenlo a la iglesia. Y mucha gente, pues se deshizo de todos sus haberes y lo entregó a la iglesia. Y luego resulta que la iglesia
como te dijera, no sucedió pues lo que había dicho. Entonces no hubo tal juicio y la gente se quedó sin sus haberes. Entonces eso generó descontento. Para que la gente fuera coaccionada más fácilmente, pues entonces había necesidad de hacer imágenes como estas, en las que se mostraba la idea del mal. Una de esas ideas del mal es la serpiente. Acá. Esta es Eva y este es Adán. Muy figurativas las imágenes. Al centro la serpiente, un color azul. Las primeras, tanto imágenes del diablo como imágenes de la serpiente son azules o rojas. Los dos colores son símbolos de la riqueza, pero el azul es un símbolo de la bóveda celeste. Y se considera que el maligno pues, vino del cielo, ¿verdad? También fue un ángel caído. Entonces, por eso la representación con el azul. En el siguiente periodo, que es el románico, muchos de estos diablos son azules. Y es porque hacen esa referencia también. Acá otra representación. Y, bueno, antes. Vean que la serpiente le está dando un fruto pequeño a Eva. Y aquí hay muchos frutos pequeños en ese árbol de la ciencia del conocimiento. Y le está dando uno. No es una manzana. Acá igual no es una manzana la que está recibiendo Eva. Es un fruto, porque es lo que dice el texto bíblico. La idea de la manzana tiene que ver con la mitología grecolatina. Es la idea de la diosa Discordia, que llega a una boda donde están los dioses y los humanos, y pues coloca una manzana dorada con una inscripción que dice para la más bella. Entonces esa se llama la manzana de la discordia. Entonces esa discordia que se establece que sucedió entre el ser humano y Jesús, pues está representado con una manzana posteriormente. Pero eso es más adelante en el tiempo. No pensemos que ese símbolo ha sido así desde siempre. Igual que la serpiente para los pueblos antiguos era agua, y si era agua, por lo tanto, es fertilidad, y si es fertilidad, por lo tanto, es un símbolo femenino, pero con el tiempo pasó a convertirse en eso, una imagen del mal. Pero es un signo agregado ya casi llegando al cambio de milenio. Bien. Otros más. Hay dos dimensiones también de estas imágenes representadas en los libros, las temáticas profanas, por ejemplo, que son las referidas a la vida cotidiana. Ahí tenemos un juglar. Los juglares eran los que se encargaban de cantar canciones gestas de héroes o leyendas, y pues al frente de un grupo de hombres y mujeres. Acá, una representación de la vida cotidiana, un lugar de descanso por la forma de que se ha pintado el cielo. También las temáticas propiamente religiosas. Este es el pueblo de Israel cruzando el mar luego que este se ha abierto. Esa es la representación acá. El mar se abrió y entonces pasaron a pie por en medio de él y van cargando en hombros el arca de la alianza. Por ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué otros símbolos que ahora son muy arraigados por la iglesia y por la cristianidad y catolicismo vienen de ese origen como de los bárbaros o grecolatinos? ¿Qué otros símbolos? No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué sería qué otros símbolos de los que utiliza la iglesia actualmente están relacionados con los pueblos paganos o los pueblos esos no paganos, bárbaros? Esa fue la pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí. Eh, Resulta que dentro de esos símbolos que no son, están referidos al mal, a la idea del mal. Hay una imagen más por acá, sí, está. La idea del mal. Eh, Antes del año 900, que sería siglo X,
al siglo XI no había tanta necesidad de generar imágenes que hagan referencia al mal. Entonces muchos de estos símbolos van a venir de los pueblos bárbaros. Entonces, bueno, ahí tenemos la inclusión de la manzana, aunque ese es más posterior, es más bien helénico, y va a ser más común cuando lo veamos en el Renacimiento. En esta etapa no. En esta etapa, vean, es un árbol que tiene un montón de frutos y la serpiente le está dando un fruto a Eva. Pero eso, imágenes de seres extraordinarios, como los orientales, esos que llamamos los grifos, las esfinges, por ejemplo, esos van a irse apareciendo. También representaciones de las que describen más particularmente el Nuevo Testamento, como por ejemplo uno de los jinetes del Apocalipsis que tenemos por acá. Ahí son un jinete, tiene una copa en su mano y esta es una de las bestias que cabalgan. Se ve como un caballo, pero las patas son de un felino. ¿Ya? Y acuérdense que el texto dice, y el tercer ángel o el cuarto ángel alzó su copa y la vació sobre tal, y entonces sucedieron tales cosas. Entonces eso es una referencia al Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Las representaciones de guerra también son parte de lo que vemos en los textos de los libros lineados con miniaturas, y pues ahí se ve parte de la crueldad y la dureza pues de la batalla. Ahí tenemos un cuerpo desmembrado, sin cabeza, sin manos, y tirados pues en el suelo. Eso, ¿qué hay de esto? Pues son representaciones de las luchas que ya existían entre moros y cristianos, o sea, entre musulmanes y cristianos. Dice, entonces el fruto de la imagen anterior es como desconocido. Este sí, es simplemente un fruto. No, el árbol que se representa es el árbol del conocimiento de la vida y la muerte. El fruto puede ser cualquiera. En este caso, vean, está lleno de frutos y es uno pequeño, como que le dijera, miren, un jocote o algo por el estilo. O sea, es un fruto nada más, el cual es muy abundante en el árbol. En este caso no se ve exactamente qué es, pero igual es parte de lo que, pero no vamos a ver imágenes de manzanas acá que la serpiente le está dando una manzana a Eva, eso no está en la Biblia, eso es un invento de los artesanos de finales de la Edad Media y principios y artistas propiamente de principios de la Edad Moderna, con el Renacimiento. Aquí hay algunos ejemplos de pintura mural, representaciones de la naturaleza, bueyes principalmente, pues son pueblos agrarios, entonces la representación de estos animales, los elefantes también como animales exóticos que probablemente conocían por las relaciones comerciales que habían con los pueblos eh, que vivían en la zona norte de África, y las representaciones del tetramorfo. Es Lucas, el evangelista, llama el nombre y ahí aparece un ser humano con cabeza de un buey. Y bueno, más pintura y mural en las cúpulas. Ahí. Bien, ¿preguntas sobre la pintura? No, licenciado. Bien, gracias. Bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, acá, pues para la época en la que el pueblo mozárabe eh, quiere de alguna manera pues, separarse un tanto del desarrollo del arte como tal cual como está, bueno, de la vida cotidiana bajo dominio musulmán, entonces comienzan a migrar hacia el norte. Y eso da de alguna manera un poco de fuerza a los pueblos del norte, especialmente los asturianos. Luego los reinos van cambiando, se van estableciendo nuevos reinados. La iglesia tiene un papel importante acá, porque recuerden, son ellos los que nombran a esos líderes para convertirlos en reyes, y también reciben el apoyo del imperio carolingio hacia la zona oriental, que sería oriental de España, y muy cercana, que es las Galias y las Germanias. Entonces eso va a permitir que se establezcan reinos propiamente dicho en el norte de España y comiencen poco a poco a avanzar hacia el sur. Entre el año
siglo VIII sería, hasta el siglo XIV, pues se desarrollaron muchas batallas, muchas luchas con los pueblos, contra los pueblos el pueblo musulmán, que pues terminó por la hegemonía de los pueblos, de los reinos cristianos en España. El nacimiento de algunos reinos también, como el de Portugal, el de Galicia, el de León, el de Castilla, el de Aragón, el de Cataluña, todos esos van apareciendo por acá. Es la época también del desarrollo de las lenguas romances. Como es un momento de desarrollo también un poco comercial y de densidad poblacional, eh, se van generando núcleos poblacionales que comienzan a desarrollar una lengua común. Por eso en España no solamente se habla español, se hablan por lo menos 5 lenguas más. El castellano, el gallego, por ejemplo, el portugués, que es, según dice, bueno, una derivación El del asturiano creo gallego. que también, o el andaluz. Sí, ¿por qué no abrió el micrófono? El asturiano ¿No? y también el andaluz, si mal no recuerdo. Como no, muy bien, gracias. El andaluz también, el asturiano. Entonces, todos esos están presentes acá. Por eso digo, es la época del desarrollo de las lenguas romances en toda Europa. Bien, con el tiempo pues se va a eliminar por completo el poder de los musulmanes en España. El reino de Granada hacia el sur es lo último que va a caer, pero no significa que todos los musulmanes fueron expulsados de España. O sea que es así como que miren, matamos a los líderes en las batallas y luego destruimos y nos eliminamos a todos los musulmanes. No fue así. Eh, los que quedaron en territorio, a eso se les denominó mudéjares. Un mudéjar es un musulmán que vive en España bajo dominio ahora de los cristianos. Entonces es lo contrario de lo que vimos en el arte mozárabe. Y estos mudéjares con el tiempo van a terminar por convertirse al cristianismo porque los van a perseguir también. Porque otra vez repito, el cristianismo no es tolerante con las otras religiones. Siempre va a buscar prevalecer frente a las demás. Entonces siempre hay que convertir a cualquiera que piense diferente al cristianismo. No se tolera ninguna otra religión. Y eso sucedió acá. Entonces con el tiempo se van a convertir en cristianos. Y ahí pues termina la presentación referida al arte prerrománico en España. ¿Alguna pregunta? ¿No? La grabación acá.